Nicolás, buenas tardes. Procedo a desarrollar este ejercicio de manera de ensayo de carácter oral o verbal relacionado con la evolución del teatro colombiano en la primera mitad del siglo XX, tanto elementos como rasgos comunes y digamos que los cambios que se presentan. El título como tal lo he determinado como matices y formulaciones dramáticas de una realidad literaria y social. Digamos que tomé algunas de las preguntas como orientación y menciono la principal para mí, que es los temas tratados, y el resto seguramente me apoyé en las preguntas formuladas para desarrollar la actividad. Los temas puntuales que identifiqué como fundamentales se hallan en el escenario sociopolítico, claramente, vamos a hablar o a referir puntualmente a la obra de Víboras Sociales y a la obra de Doctor Manzanillo. Entonces, ese contexto sociopolítico probablemente se muestran las dos obras con unos matices puntuales, pero claramente mantienen una determinación en uno u otro sentido y en uno u otro escenario claramente referida a este panorama. El poder económico en la política y en lo social, claramente que se ve también en las dos obras, el clima electoral, que es un elemento que formula un ingrediente adicional que le pone de alguna manera chispa y se ve claramente referido en el doctor Manzanillo, y el amor que lo he ligado a las volteretas, digamos que se pretenden o se dan en las obras, porque es un elemento que de alguna forma, en uno u otro sentido, según Manzanillo o Víboras Sociales, presenta y es elemento realmente importante. En desarrollo de ello, entonces, formulé esta tesis, que considero la que me generó, digamos, la idea y que pude condensar, digamos, lo analizado e investigado. Los elementos dramáticos del teatro en Colombia durante la primera mitad del siglo XX migran y evolucionan en su estructura, no en su esencia, lo cual mantiene su vigencia incólume en tanto rescate y faro costumbrista, identitario, cultural y social. Y afincamos esta tesis en las siguientes condensaciones. En principio, digamos, un elemento fundamental y que se mantiene vigente, digamos, en esa primera mitad son los rasgos y los elementos costumbristas, el dar ese sentido identitario que se puede reflejar incluso en ese lenguaje coloquial y que ahí tiene y mantiene, digamos, esos reflejos comunes entre una y otra obra. Lo que no es así, digamos, como tal, es la evolución de la obra como tal y del drama como tal y de la estructura, porque encontramos elementos que son, digamos, mucho más estructurados y que generan, digamos, un soporte de integración de personajes, de manejo de escenarios, como la plaza pública, por ejemplo, en Manzanillo, que no se ven en Víboras Sociales. Entonces, digamos que aquí encontramos un elemento que vale la pena mencionarlo, denuncia social, y a propósito de eso mencionamos unos apartes de Manzanillo. El primero, cuando Manzanillo habla e integra a la iglesia, integra a los políticos y obviamente integra a los representantes sociales o gamonales. Entonces dice, doctrinariamente nosotros proclamamos la separación de la iglesia y del Estado, pero en cuanto a armonía y mutuo respeto y sobre todo recíproco afecto, claramente lo dice la nueva Carta Fundamental. Así que siempre a la orden, doctor. Esa parte la podemos, digamos, articular con otra frase que nos a propósito de la intervención de Cuncio, que es el matón del pueblo, la postre policía, que nos puede traer en ese escenario esa imagen de la efervescencia que ya mencioné atrás. Mire, doctor, esto fue de muchacho en tiempo de los godos, cuando no nos dejaban ni asomar las narices en día de elecciones, pero se fueron tras palollo, y ahora que somos mayoría, que pregunte quién es Cuncio Cucunubá. Renglón seguido. Descuido, doctor, que bastantes ganas les tenemos a esos gos camanduleros de tierra seca para mamatoquearlos. Y después, pues, da la voltereta, ¿no? El segundo aspecto es el criterio de carácter moral y el objetivo social que mantienen, digamos, las obras. Hay, adicional a la parte de la denuncia, dos elementos fundamentales que creo que son recurrentes en un otro sentido es el papel de los medios y la influencia del dinero. Entonces, digamos que en Víboras Sociales es manifiesta este tema, lo encontramos en parte de la obra y me llama la atención cuando Gabriel resume esa parte. Hablemos claro, usted puede hundirlo su credulidad, Jorge. Usted es el cajero y sin embargo no puede responder de nada. Su responsabilidad es más grande de lo que ha creído. Lo han traído aquí, le han dado empleo para aprovecharse usted, explotar su buena fe de manera triste. Aquí se trata de la estafa más descarada.
Entonces digamos que acá encontramos, digamos, ese escenario condensado donde el tema económico es manipulado y obviamente con afectación e impulso social. Entonces hay unas intervenciones claras y la segunda parte, el papel de los medios, que lo encontramos cuando Manzanillo le dice a Pirulo que le anote cómo debe quedar el artículo. Entonces es una proyección de sí mismo como político que al final de cuentas es una imagen de político y esto en tablas debe ser fabuloso percibirlo de esa manera, de alguna forma diríamos casi que con cinismo. Y como él, por su talento excepcional y por su carrera tan corta, como brillante, goza de confianza y simpatía generales, hasta el punto de que su escogencia sería el mejor acierto del gobierno nacional, y como además carece de resistencia hasta en los mismos flancos de la oposición. Entonces digamos que esa parte la consideramos muy pertinente y claramente nos pone en ese escenario donde hay unos factores que están siendo denunciados y obviamente una evolución que ya mencionamos. La tercera parte, rápidamente la consideramos desde el punto de vista más dramático y literario, y es el contexto más cerrado que presenta Víboras Sociales en relación con Manzanillo. Manzanillo presenta una obra mucho más abierta, con 3 actos en diferentes escenarios, con una integración de personajes que se interrelacionan, digamos, de una manera muy fluida, muy social, muy del pueblo. Obviamente el lenguaje de los personajes de obras sociales es mucho más recatado, más refinado, más ajustado al sillón, a la oficina, incluso la acción más fuerte se da al final. Entonces, en ese sentido, creo que hay una suerte de evolución, digamos, en su estructura como tal, lo que nos conduce a unos finales felices, muy propios, al final de cuentas, de la comedia, que creo que trata de transmitirse, trata de imprimírsele como tal a la obra o a las 2 obras, y como lo decía en un comienzo, el amor juega un papel importante en 2 vertientes. Para obras sociales es ese amor materno, ese amor que trata de justificar a la intervención y la preocupación de Jorge, mientras que en obras sociales, pues claramente, mientras que en Manzanillo, perdón, claramente lo encontramos dado en ese amor que se presenta entre Estrella y pues Manzanillo. Ya finalmente, el colofón de esta intervención, digamos, hacemos una citación que nos ciñe un poco a esos referentes que en el desenlace manifiestan lo que ya decíamos, es el retrato de la realidad que se consolida en la idea artística, pero que es finalmente eso. Por un lado, digamos, la parte de en la intervención de Gabriel, donde dice, ante la hipocresía de ustedes no valdrán nada. Ustedes triunfarán siempre en mi patria, porque, puntos suspensivos y exclamaciones. Y contrastado de alguna forma con lo que dice Manzanillo al final. Iré, don Lino, no comparto las ideas de Lenin, pero admiro una de sus frases, dar un paso atrás, parar luego 2 adelante. Entonces, digamos, esa articulación de elementos, de alguna forma, para llegar a la parte de comedia, de que tiene un final feliz, lleva, digamos, implícito también una suerte de, podríamos decir, en víboras sociales de veneno, y por el otro lado una suerte de una idea manifiesta. La estructura sí, digamos que creo que se considera un poco más afinada, más certera en su evolución hacia la mitad del siglo, en la obra de Osorio, y pues digamos que los temas, a pesar de ser comunes, son un poco más concentrados y más claros. En ese sentido, la intervención, perdón, un minuto adicional, el minuto y medio adicional. Muchas gracias. Excelente tarde, Nicolás.